Bien, feliz tarde para todos. Hemos puesto a grabar en nombre del doctor Joaquín Villar García, presidente del Consejo de Rectores, quien colabora de manera activa en todas las planeaciones que se hacen desde las diferentes comisiones, en este caso también en apoyo de la Comisión de Responsabilidad Social Universitaria y en apoyo del Consejo de Rectores de Panamá, también agradeciendo a la magíster Nuria Araguaz, damos la más cordial bienvenida a nuestro doctor Matías Castro de Achaval, que nos acompaña desde Argentina, se encuentra en tierras panameñas, así que esto nos complace. Es presidente de la Sociedad de Argentina de Sociología Jurídica. Voy a empezar y de manera breve a evidenciar sus estudios. Tiene un postdoctorado en Sociología Jurídica y Filosofía de Derecho. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Tiene un máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. Es licenciado en Filosofía, abogado, procurador, profesor universitario en Filosofía, con un postdoctorado en psicología y un doctorado en educación. Es profesor titular de la Universidad Católica de Santiago del Estero y también es profesor de la Universidad Nacional. Nos complace sobremanera contar con un especialista de esta categoría que comparte con nosotros la tarde de hoy su experiencia enfocada en este caso en el área de responsabilidad social, y también agradecemos a las autoridades de la Universidad Santander en nombre de la rectora Mayra Vargas y en nombre de nuestro vicerrector, el doctor Sebastián Reyes Alvarado, y desde la coordinación de extensión les damos la más cordial bienvenida. Les informo que también pueden hacer sus preguntas a través del chat y una vez terminada la conferencia van a poder interactuar con el doctor Matías Castro. Doctor, bienvenido, le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, ante todo, muchas gracias a todos. Ahí tenemos un eco, pero no sé si lo vamos a... Eh, eh, Principalmente agradecer al Consejo de Rectores. eh, Ahí está. No sé cómo... Ahí está, resolver. Perfecto. Por supuesto, a todos los presentes, a esta cordial invitación que gustosamente acepto. También, por supuesto, al doctor Sebastián Reyes Alvarado, que ha hecho la gestión y el vínculo y que con tanta amabilidad y tanta generosidad ha organizado o ha hecho posible este encuentro. Y como recién te comentaban, la idea es plantear algunos interrogantes, algunas cuestiones vinculadas a la responsabilidad social universitaria, y después tendrá algún tipo de juego. Todos son temas que más que son temas que requieren un debate y un intercambio de ideas y de prácticas, ¿no? Así que bueno, sin mucho más preámbulo voy a arrancar con algunas notas y algunos comentarios. Me voy a acompañar de un PowerPoint como para ordenar un poco la exposición, y en esta virtualidad que a veces hace tan difícil la comunicación, vamos a intentar usar este PowerPoint, y después, por supuesto, si alguien quiere intervenir, preguntar, opinar en la mitad cuando lo considere, con todo gusto, ¿no? Bueno, en principio, a ver, permítanme un segundito. Vamos a compartir. Cuando pensaba un poco en la conferencia, en estos días armaba el tema, se me ocurrió denominar responsabilidad social universitaria, fundamentos teóricos y herramientas prácticas. De modo tal que hoy intentemos
repensar entre todos algunos conceptos básicos de la responsabilidad social universitaria y luego sí pensar en algunas aplicaciones prácticas respecto a esta eh, a ver, en primer término, digo, en esto de pensar, perdón, silenciar acá la cosita, en esto de pensar, ahí se escucha, ahí pasa. Eh, Cuando hablamos de responsabilidad social universitaria, la primera cuestión que sería interesante remarcar es que no estamos hablando solamente de conceptos teóricos, sino que es necesario que esta teoría tenga, ¿no? Por esto la propuesta es que pensemos algunas tensiones en torno a la noción de responsabilidad universitaria, que Bueno. Alguien tiene el micrófono abierto y no se puede escuchar bien al licenciado, por favor. hola, hola, ahora sí, ahí está. Sí, ahora Bueno, sí. les decía, primero reflexionar en torno a algunas cuestiones conceptuales y a partir de cierto punto pensar en herramientas prácticas de aplicación. La responsabilidad social universitaria, todos sabemos, creo que todos sabemos que implica una pregunta sobre los impactos que genera el accionar de nuestra universidad a partir del desarrollo de las funciones principales, funciones que a veces no son tan claras para quienes estamos en el ámbito universitario. Hay tres funciones básicas, que son la docencia, la investigación y la extensión. Aquí hago una aclaración entre extensión, vinculación y transferencia, que serían tres funciones que cumplimos, sepamos o no, estamos cumpliendo o debemos cumplir estas funciones, y la de gestión también. Esta, si bien, por ejemplo, François Vallée y otros autores suelen hablar de esto, se suele hablar de una función soporte, pero me parece que es muy importante. Tal vez los que estamos aquí hoy, muchos de los que están aquí comparten no solamente la función de docencia, investigación y extensión, sino principalmente en la gestión. Y la pregunta sobre la RSU es, ¿en qué medida o cómo evaluamos los impactos que nosotros estamos generando, y vamos a ver en quiénes, en todas nuestras acciones tendientes a desarrollar estas funciones? Aquí es posible pensar algunas tensiones en torno a la responsabilidad social universitaria que me parece importante recordar al menos. La primera, que la responsabilidad social universitaria implica una reflexión ética en torno a la accionar de la universidad. Muchas veces los debates giran en torno a lo didáctico, a lo curricular, a la investigación, y parecería que no es importante o no estamos necesariamente llamados a reflexionar éticamente acerca de las universidades. Sin embargo, creo que en la actualidad, los tiempos en los que corren, los cambios tecnológicos que estamos afrontando, el desarrollo tecnológico y de conocimiento que también nos lleva a problemáticas inéditas en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad, problemas que tienen que ver con el desarrollo social sostenible, etcétera, etcétera, hacen ineludible la reflexión ética sobre qué rol estamos cumpliendo en nuestra universidad. Hay una pregunta más filosófica, si me permiten alguna pequeña disquisición, que tiene que ver con que si los agentes, si podemos hablar de una reflexión ética de la universidad, puesto que la universidad no es una persona, ¿no? Podría ser un argumento de decir, bueno, solamente las personas, los seres humanos, tienen una agencia moral, por lo tanto la universidad es un conjunto, una institución que puede ser con carácter, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, por lo cual no tendría que tener una reflexión ética. Yo creo que claramente la respuesta a esto es que la universidad es un agente moral
que pueden no tener motivaciones inconscientes, si pensamos un poco del plano de la psicología, intenciones. Y por lo tanto, la reacción ética tiene que estar marcada, realmente no solo sobre las motivaciones, como decíamos que pueden no estar, o las intenciones, sino sobre las acciones y los impactos que nuestras acciones como universidad están teniendo en el medio. Y aquí vale la pena volver a una concepción que tiene que ver, como tal vez todos ustedes saben, la responsabilidad social universitaria, bien, un debate que se dio a mediados del siglo XX, vinculado al ámbito de responsabilidad social empresarial, donde aparece restringida y una concepción más amplia. Esto es importante porque todavía hoy sostenemos estas dos concepciones. La concepción restringida nos dice que la responsabilidad social se limita a pensar en el impacto que las acciones tienen en el agente que lleva adelante las acciones. Es decir, si una empresa se desarrolla, por ejemplo, en una sociedad, la responsabilidad social es lograr su objetivo, en el caso de que sea una empresa con fin de lucro, el máximo fin de lucro posible, y hay que limitar su responsabilidad, que en todo caso, digamos, volcaría al resto de la edad beneficios si yo me interesa, solamente me interesa, ¿no? Supongamos si yo soy individuo que lleva adelante un negocio, intentar lograr el mayor ánimo de lucro posible. Esta concepción, que el más famoso Milton Friedman, que la postuló y demás, todavía hoy no es. Ahora, ante esto aparece una concepción más amplia que hace notar lo siguiente. Dice, bueno, pero si nosotros estamos actuando en un ámbito social, con otros, en una cuestión de comunidad, interactuando, por ejemplo, brindando un servicio o un bien a esa comunidad, lo que haga, las acciones que lleva adelante, no solamente van a impactar en mí, sino que van a impactar en otros. Va a impactar en el ambiente, van a impactar en los miembros de mi organización, van a impactar en mi competencia, en el Estado, en la sociedad, etc. Entonces, debo procurar atender no solamente a los fines propios de lucro, sino también a aquellos fines que me legitiman ante los demás. Y en esa legitimación no solamente voy a estar legitimado ante la sociedad, incluso con fines comerciales. Es decir, si yo estoy pensando en ánimos de lucro, por ejemplo, no solamente importa pensar en el lucro, sino importa pensar en cuál es el fin que estoy cumpliendo. Si yo logro cumplir ese fin social, seguramente me irá mucho mejor, incluso en términos económicos, y podré cumplir con ese ánimo de lucro que estoy planteando. Esto parece una perogrullada, una cuestión bastante obvia, pero hoy todavía es una situación que se da a veces en nuestras universidades, ¿no? Cuando la responsabilidad social universitaria aparece preocupancia esto para la universidad. Realmente la universidad existe para cumplir un fin social en la medida que más, ¿no? Voy tirando estos temas, después los debatimos si quieren. Otra tensión importante y otra cuestión que suele aparecer cuando se piensa en responsabilidad social universitaria es pensar si la responsabilidad social universitaria implica solo un plano prescriptivo, ¿no? Para muchos en nuestra comunidad universitaria, cuando se habla de responsabilidad social, parecen creer que, bueno, tenemos que hacer algo porque, porque nos lo exige alguna institución o porque tenemos que cumplir con la responsabilidad social universitaria, como si fuera una obligación y solamente en un plano prescriptivo, incluso en nuestras lógicas internas. Y aquí a mí me parece interesante volver a una distinción que se suele usar mucho en el ámbito académico, que es entre ética y moral, son términos que usamos como sinónimos, pero en la filosofía académica se lo suele distinguir del siguiente modo, diciendo, bueno, la moral es el conjunto de normas, principios, deberes que tenemos en una sociedad, es el plano prescriptivo, es decir, nos prescribe una determinada conducta. Si yo vivo en un determinado país, seguramente hay un conjunto de normas y principios morales, o yo como individuo puedo tener un conjunto de normas y principios morales, pero la ética, en cambio, es una disciplina filosófica, ¿no?, que nace hace 2500 años en Grecia, y que lo que implicaba era no una descripción solamente normativa de la situación, sino
una reflexión crítica y práctica sobre lo moral. Es decir, no preguntarnos qué hago, ¿sí? O qué me dice la norma que debo hacer, sino preguntarnos por qué eso es importante, por qué es obligatorio, por qué debo hacerlo, y si debo hacer una cosa u otra, buscar cuáles son los fundamentos, pero buscarlos desde una posición crítica y práctica. La reflexión crítica es muy fácil de entender si pensamos en Kant, por ejemplo, ¿no? Kant fue un filósofo que dijo, bueno, tenemos que filosofar críticamente. ¿Y qué significa lo crítico? Lo crítico es lo opuesto a lo dogmático. Un dogma es una verdad que yo admito como tal y no la cuestiono. Bueno, cuando estamos filosofando y pensando en la ética, debemos pensar críticamente, no aceptar algo válido porque sí o porque me lo dice alguien, sino porque tenga sus fundamentos. Preguntarnos los por qué e inquirir en esto. Y la reflexión práctica, que aquí me parece que es muy interesante recordarlo, implica que esa reflexión ética, en este caso sobre la responsabilidad social universitaria, no está hecha solamente a los fines especulativos o teóricos, sino que está hecha para actuar. O sea, la responsabilidad social universitaria implica una reflexión ética que implica a la vez una reflexión crítica y práctica, pensar para la praxis, pensar para el obrar, pensar para, en el caso de los individuos, tener, por ejemplo, una buena vida, y en el caso de las instituciones, para lograr los fines que esa institución se está planteando. Aquí, claro, viene a colación el planteo aristotélico. Ustedes recordarán que Aristóteles decía que la ética era una disciplina que nos servía primero para pensar los fines. Aristóteles decía todas las cosas tienden a un fin, ese fin es un bien, y como tal hay que pensar primero en cuál es el fin. En el caso de los individuos, de las personas, nosotros, Aristóteles decía, bueno, ¿el fin cuál es? La eudaimonía, la buena vida. Todas las personas tenemos un fin que es una buena vida, y por lo tanto la ética se va a preguntar cuáles son los medios para lograr esa buena vida, ¿no? Bueno, Aristóteles planteaba un camino virtuoso, equilibrado, etcétera, etcétera. Un concepto muy interesante en esta época donde aparece mucho el concepto de felicidad dando vuelta. Aristóteles no hablaba de felicidad, a veces la eudaimonia se traduce como felicidad, pero en griego la traducción más correcta sería buena vida, ¿no? Una buena vida que implica una felicidad, pero mucho más profunda, no una felicidad superficial. Ahora, esto es un planteo muy interesante que hizo Aristóteles para los individuos, pero ¿qué hacemos con las organizaciones? ¿Qué hacemos con las universidades? Es posible pensar en ética organizacional. Ustedes recordarán muchos autores, pero hay una que en particular me parece importante, que es Adela Cortina, va a plantear esta idea aristotélica, pero aplicada a las organizaciones. Va a decir, bueno, las organizaciones tienen bienes internos y bienes externos. Los bienes externos son los bienes que vamos a lograr de cualquier forma, con cualquier actividad, por ejemplo, el dinero, el poder, el prestigio. Yo puedo ganar dinero, poder, prestigio desde una universidad, o desde un estudio jurídico, o desde una clínica privada, o vendiendo zapatillas, lo que fuera. Sin embargo, los bienes internos son aquellos que son específicos de cada institución y que hacen a ese sentido final que planteaba Aristóteles. En el caso de la universidad, uno podría pensar, bueno, ¿cuál es el bien interno? La universidad puede perseguir fines de lucro y puede ganar dinero, poder, prestigio, pero ¿cuál es el bien interno que la universidad persigue? ¿Cuál es el fin social que la universidad persigue? ¿Y qué es finalmente lo que me va a legitimar ante la sociedad? Bueno, este fin, que es el que vamos a conversar hoy, que es el de formar seguramente, este fin es el que tiene que ver con estas funciones que hablamos al principio, de docencia, de investigación y de extensión, vinculación y transferencia. Este fin que implica formar profesionales íntegramente, generar conocimiento desde el plano de la investigación y vincular ese conocimiento no solamente con la comunidad universitaria, sino también con la sociedad en la que forma parte. Hay una serie de impactos y demás que se han trabajado, no quiero profundizar en esto, pero esos son los fines que me legitiman como institución. Por supuesto, lo que va a decir también Adela Cortina, y si no lo dice ella, lo digo yo, si yo cumplo con esos fines, seguramente los bienes externos vendrán mucho más.
si una universidad atiende al fin social que la legitima, seguramente esa universidad será mucho más exitosa que aquella que esté solamente pensando en los bienes externos. Si una clínica privada, les pongo un ejemplo que sucedió en la Argentina hace unos años, permítanme amenizar un poquito con un ejemplo para que no se vuelva tan tedioso. Hace unos años, pensando en organizaciones, una institución de salud privada en Argentina tuvo un escándalo muy grande porque era una institución que hacía hemodiálisis y en un momento, abaratando algunos costos y demás, Bueno, simplificando y haciendo un mal uso de ciertos instrumentos, producto de lo cual terminaron contagiándose de enfermedad, no me acuerdo si era HIV o algo así, o hepatitis, muchos pacientes. Cuando se interroga acerca de esto, la institución, la organización esta, termina diciendo que era una cuestión de costos, que en virtud de los costos habían decidido reutilizar material que no se debía reutilizar, obviar ciertos procedimientos de higiene, etc. Claramente en términos de Adela Cortina, ¿qué es lo que pasó aquí? La institución se olvidó de los bienes internos, del fin social que lo legitimaba y pensó solo en bienes externos, que a la larga no solamente, por supuesto, no, digamos, no solo perjudicaron a la institución, sino a la sociedad toda. Por supuesto, esto, bueno, fundió la institución con delitos y todo lo demás. Pero digo, esto es un ejemplo extremo. Pero uno puede pensar esto también, ¿no? A veces las instituciones están tan pensadas, pensando en su lógica interna, en ese concepto restringido de responsabilidad, que no se dan cuenta que ampliando este concepto de responsabilidad social, se puede lograr el objetivo que uno se plantea de un modo mucho más eficiente. Sigo avanzando para que no se vuelva tan tedioso esto. Habíamos pensado unos 30 minutos aproximadamente, creo, así que voy a intentar cumplir con el plazo de tiempo, así después podemos tener unos minutitos de debate. Ahora, todo lo que vengo diciendo hasta ahora son cuestiones conceptuales, ¿no? Cuestiones teóricas que hacen el fundamento de la responsabilidad social universitaria. Fundamento que a veces todavía hay que debatir con las instituciones y que hay que plasmarlo y profundizar. Pero también tenemos que pensar, bueno, una vez definidos estos fundamentos, ¿qué herramientas prácticas cuenta la universidad, con qué herramientas prácticas cuenta para llevar adelante esa responsabilidad social universitaria? Y aquí me parece que hay diversos instrumentos que hay que poner en tensión y repensarlos. Uno de los más usuales, que no solamente se vincula a la responsabilidad social universitaria, sino también a la ética profesional, es la de los instrumentos normativos, puntualmente los códigos de ética. Generalmente aparecen en nuestras instituciones los códigos de ética de investigación, seguramente si hay alguien del área de investigación lo habrá trabajado, o también los códigos de ética de comportamiento en general, que son sistemas, digamos, conjuntos sistemáticos de normas que regulan las relaciones entre los distintos actores de la comunidad universitaria y puede regular el comportamiento de estudiantes, docentes, investigadores, autoridades, etcétera, entre ellos y con el medio, con la sociedad, incluso estableciendo fines a veces muy loables, ¿no? Ahora, el problema, ¿cuál es? Es que los códigos de ética, yo claramente entiendo, son elementos disparadores de una reflexión ética sobre la responsabilidad social universitaria, pero pueden transformarse en una letra muerta que solamente sirve para, digamos, acreditar algunas cuestiones y no ponerse en práctica, y de hecho hasta a veces terminan quedando en el olvido, ¿no? Los códigos de ética son, creo, reitero, un elemento muy interesante, pero siempre y cuando se tome como un disparador de la reflexión crítica y práctica que hablamos hace un rato. Un código de ética no tiene que ser una norma moral que se impone, sino que tiene que ser un disparador para generar en cada uno de los miembros de la comunidad una reflexión crítica sobre su propio comportamiento y una reflexión práctica sobre cómo ese comportamiento que estoy llevando adelante tiene que estar fundado de un modo ético, ¿no? Un modo ético que significa además un modo, pensando en Aristóteles, que me lleve a mí hacia una buena vida y que por lo tanto lleve a la sociedad y a la universidad hacia una buena vida.
Hay muchos ejemplos de cómo trabajar estos códigos de ética, pero a mí me parece que siempre son buenas las actividades que implican poner en tensión los códigos de ética. Porque hay otra cuestión que también es importante remarcar. Los códigos de ética nos regulan una situación determinada, pero la historia es dinámica. Vivimos un rato de profundo caso social, y esos cambios nos llevan a que los códigos de ética, de un código de ética del año pasado a este, posiblemente no contemple situaciones, la comunicación o la inteligencia artificial. Muchos de los códigos de ética que a mí me tocó asesorar en códigos de ética hospitalaria, códigos de ética de investigación, incluso códigos de ética universitarios, y muchos de ellos, o la gran mayoría diría, no contemplan, por ejemplo, situaciones que hoy nos atraviesan, como es, por ejemplo, el uso de las redes sociales, la inteligencia artificial, el concepto de plagio, ¿no? ¿Qué significa o no un plagio en el ámbito universitario? Bueno, para nombrar algunas cuestiones. Y ni hablar de cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social universitaria hacia la sociedad, es decir, el impacto ambiental, los impactos sociales que puedan tener ciertas políticas, etc. Otro punto me parece importante para pensar desde lo teórico y práctico es el concepto de buenas prácticas en la universidad. Que este concepto, para algunos autores, se vincula a lo normativo, pero para mí, por lo menos, va más allá del plano prescriptivo y normativo. Las buenas prácticas no implican un discurso que nos diga que nos tenemos que portar bien o que tenemos que hacer tales y cuales cuestiones, sino que implican una reflexión por parte de los propios actores sobre qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, qué es lo que estamos haciendo con nuestras profesiones, y poner en tensión, los modos en que comprendemos y actuamos en el mundo. Y aquí también aparece una serie de dinámicas, no me voy a extender porque ya me estoy quedando sin, sin tiempo, pero que básicamente me parece que vale la pena volver a pensar en el ámbito de la comunidad universitaria. Un tercer punto tiene que ver con el concepto de formación de profesionales socialmente responsables. Cuando pensamos en esto, todas las universidades pensamos en qué profesional estamos formando, y en una formación integral de un profesional que implica no solamente que sea el más apto en la disciplina que se está formando, sino que sea un profesional comprometido con su medio, que tenga la capacidad de comprensión de qué es lo que sucede con los demás y que tenga el compromiso y la responsabilidad con ese medio en el cual se desarrolla. Para esto, claramente, la responsabilidad social universitaria tiene que actuar transversalmente, no limitado a materias o áreas específicas, pero sí son importantes las materias o las áreas específicas, materias de ética profesional, materias de responsabilidad social universitaria, o áreas en cada universidad, pero volvemos a esta idea de comprender, actuar en el mundo, ¿no? Una transversalidad que nos permita, desde el momento en que el estudiante inicia su trayectoria, estar presente y en todos los actores, que vamos a volver con esto también, que es importante. Sigo al punto 4, otra herramienta para el RSU, que es la de generar conocimiento socialmente responsable. Aquí volvemos un poco al planteo aristotélico y a lo que Viktor Frankl, desde la psicología humanista, llaman, preguntan sobre el sentido, ¿no? Generar conocimiento socialmente responsable, ¿qué significa? ¿Qué implica? Porque ya no estamos pensando solamente que la universidad es una reproductora de conocimiento, la universidad es una productora de conocimiento. O sea, la universidad produce un conocimiento que tiene que estar pensando en los efectos, los impactos que ese conocimiento va a producir, sea un conocimiento de plano vista, como se suele decir, teórico o puro, o un conocimiento aplicado. Sigo avanzando porque ahora sí estoy un poco 20 y 40. Otra herramienta importante es la curricularización de la extensión. El concepto de extensión, bueno, estimo que todos lo conocemos, pero la extensión suele aparecer en general como una de estas tres funciones, más la cuarta de gestión que cumple la universidad, decíamos docencia, investigación y extensión, y un concepto que parece ser como de un área determinada o de un área específica que cumple la universidad. O sea, pensar
en la curricularización implica que la extensión esté presente en la formación del profesional, permanentemente del estudiante, del investigador, de lo que fuera, y que tiene que ver con este concepto de formación integral que estábamos hablando. No solamente estamos formando un profesional en un área determinada de conocimiento, sino que este profesional asume la extensión como un modo de comprender su propia profesión. No algo anexo, sino que algo que tiene que ver con el ejercicio de sus fines, como planteamos hace un rato. El otro punto es la investigación y la transferencia. También voy a ser muy sintético en esto. La responsabilidad social universitaria también tiene que estar presente en nuestros proyectos de investigación y en los proyectos de transferencia, incluso poniendo en cuestión esta distinción. Ya esto implicaría una discusión epistemológica y de filosofía de las ciencias que no nos alcanza el tiempo, pero que tiene que ver con esta distinción entre la investigación pura y la investigación aplicada. Bueno, podríamos cuestionar esto, ¿no? Porque, porque a veces aparece la idea de que de la investigación pura no hay, digamos, mucha responsabilidad social que pensar, mientras que en la investigación aplicada, en todo caso, aparecerá la dimensión de la responsabilidad social universitaria. Yo creo que claramente ambas investigaciones implican una pregunta sobre la responsabilidad social universitaria, y esta distinción no es tan fácil de sostener, porque incluso la investigación pura genera directa o indirectamente impactos en el medio y en el resto, y que nos rodean. Bueno, la vinculación con la sociedad, este es el otro punto que es claro y evidente. La responsabilidad social universitaria implica fortalecer esa vinculación con la sociedad, y aquí pensando en los tres agentes, podríamos pensar, que están presentes en nuestra sociedad. O sea, el vínculo de la universidad con el Estado, el vínculo de la universidad con las empresas, y el vínculo también con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones del tercer sector, que tanta incidencia suelen tener en nuestra sociedad y que a veces no son de todo atendidas. Por último, un aspecto que me parece muy importante para pensar en la práctica de la responsabilidad social universitaria es la participación de todos los actores de la comunidad universitaria. ¿Qué significa esto? Dentro de nuestra universidad tenemos distintos estamentos y distintos roles. Nosotros en Argentina en general hablamos de 4 roles, que son los docentes, los estudiantes, los no docentes, todos los que colaboran con la gestión, y los egresados. Bueno, faltarían las autoridades, que en realidad tienen que ver con la otra función de gestión. Pero aquí me parece, me voy a detener rápidamente en esto. En los docentes está claro, ¿no? Generalmente apelamos a los docentes. Los estudiantes también pensamos. Los no docentes también tienen un rol fundamental en la gestión de la institución. Y los egresados es el que a veces en la responsabilidad social universitaria no suele ser tan atendido, y que es un elemento fundamental. Aquí hay un vínculo muy importante que las universidades pueden llevar adelante con los colegios profesionales, con las entidades y las agrupaciones profesionales, que en algunos casos controlan la matrícula, en algunos países, en otros no, pero que nuclean y que revinculan a aquel egresado que transcurrió su vida universitaria, que no continúa vinculado a la universidad como docente, pero que sí sigue ejerciendo la profesión. En esa práctica profesional está la responsabilidad social permanente. Entonces, la universidad tendría que mantener, o en general, sería muy fructífero sostener vínculos institucionales con los colegios profesionales o con las asociaciones profesionales, y personales con todos sus egresados. Sigo avanzando. No veo mucho, espero que sigan presentes y que no se haya vuelto muy tediosa la conversación o el monólogo hasta ahora, pero ahora espero que conversemos. Por último, quería volver a repensar, a la propuesta es volvamos a repensar el concepto de responsabilidad, ¿no? Creo que aquí me acordaba, no voy a profundizar mucho ahora, pero hay como una distinción que suele hacer, se le atribuye un texto de Max Weber, que plantea esta distinción, el político y el científico, donde Max Weber habla sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción es aquella ética que, cuando yo obro y valoro mi obrar de acuerdo a mis convicciones, ciertas éticas absolutas, podríamos decir,
Y la ética de la responsabilidad es aquella que tiene en cuenta las consecuencias de mis actos, las implicancias de mis actos con respecto a los demás. Bueno, Weber ahí decía que el político, por ejemplo, el político en un amplio sentido, podemos pensar, debe actuar bajo una ética de la responsabilidad, porque no basta con decir son mis convicciones, sino que tengo que ver cuáles son los efectos que esa acción está teniendo en los demás. Después hay una distinción en el plano académico que se suele hacer entre posiciones principistas, un poco tomando esta idea, principistas o deontológicas, que valoran los principios, los deberes, como la posición de Kant, y posiciones consecuencialistas, como el utilitarismo. Pero más allá de este debate, a mí me parece que es importante recuperar esta idea de responsabilidad y pensar también en otros tipos de éticas, por ejemplo, las éticas dialógicas, Habermas, Apple, que nos plantean la idea de mucho más cercana, me parece, de nuestra época, de pensar las discusiones éticas y sobre la responsabilidad a partir del diálogo, a partir de la intención de buscar comprensiones comunes que nos permitan afrontar los problemas y los dilemas éticos de nuestro tiempo, asumiendo esas responsabilidades. Época donde nos cuesta mucho a veces asumir las responsabilidades, ¿no? Se habla mucho de libertad, me parece, pero se olvida a veces la contraparte de la libertad que implica la responsabilidad, ¿no? Si yo soy libre de mis actos, por lo tanto, soy responsable. También vivimos una época donde se suele instalar mucho una idea de cierto determinismo, ¿no? A veces las neurociencias y otras disciplinas, más que las neurociencias, algunos difusores de algunas neurociencias y demás, que se dedican a divulgar esta actividad o estas corrientes, nos hacen creer o plantean una suerte de neodeterminismo, ¿no? Como que los seres humanos estamos tan condicionados por el medio en que vivimos, por los medios de comunicación, por el sistema, ¿no? Estoy pensando hasta incluso algunos filósofos al estilo Byung-Chul Han, que es un filósofo que está bastante de moda, plantean la idea de que, bueno, los seres humanos actuamos bajo ciertos condicionamientos tales que hacen que no podamos ser libres. Sin embargo, rescato esta idea de Jean-Paul Sartre cuando decía, en realidad es cierto, estamos condicionados, tenemos muchísimas condiciones, que no somos absolutamente libres, pero a pesar de todo, en cierto momento elegimos. Y cuando elegimos, esa elección hace que caiga en nosotros un peso terrible por la responsabilidad. Y por lo tanto estamos condenados a la libertad. Es decir, si nosotros, a ver, en determinado momento estamos ante un dilema moral y tomamos una decisión, por más condicionamientos que tenemos, esa decisión la estamos tomando nosotros. Y asumir esa responsabilidad implica también asumir la libertad. Me acordaba cuando armaba esto, algo que suelo usar en las clases, que son el experimento Milgram. Ustedes sabrán, Stanley Milgram era un psicólogo social norteamericano que en la década del 70 llevó adelante unos experimentos en virtud de los cuales, bueno, la gente se la hacía, no sé si alguien lo conoce, no estoy viendo los chats, pero si lo conocen me lo comentan ahí. Pero bueno, básicamente tenía que ver con hacer recrear una especie a ver, se buscaba voluntarios, a los voluntarios se les decía que iban a participar en una experiencia de comprensión de la memoria, y se ponía a estos voluntarios detrás de una consola, a tirar electricidad a alguien que estaba atado en una silla con electrodos. Esos electrodos eran falsos, ese alguien que estaba atado en una silla era un actor, pero la cuestión que cada vez que se equivocaba ese actor, ellos no sabían que era actor, le tenían que tirar electrodos. Como conclusión de esto, muchísimas personas, más del 60%, termina llegando a 450 voltios en ese experimento, y si hubiera sido real, hubieran matado a esa persona. Esto se hizo después de los juicios de Nuremberg y con todo el debate sobre la responsabilidad por los juicios de lesa humanidad. Y lo interesante es que cuando terminaba el experimento, Milgram les preguntaba a los voluntarios por qué lo habían hecho. Les explicaba que había sido ficticio, etcétera, etcétera. Y les decía, si hubiera sido real, ustedes hubieran matado a alguien. Y les decía, ¿por qué ustedes hicieron eso? Que
que se les pidió que lo hicieran. Y ellos decían, la mayoría respondía porque no era mi responsabilidad. Estoy haciendo una síntesis, esto pueden verlo por internet, incluso hay una película de los 70 que se llama I como Ícaro, donde aparece el experimento de Migra. Pero la cuestión es esta, muchas veces nosotros como individuos y como organizaciones no asumimos nuestra responsabilidad. Es más fácil delegar, buscar chivos expiatorios, buscar incluso, en algunos casos, cadenas de mando que deleguen esa responsabilidad en otros. Ahora, las verdaderas transformaciones, creo, están o parten de asumir nuestra responsabilidad. Y reitero, asumir nuestra responsabilidad implica también asumir nuestra libertad e implica, por lo tanto, la posibilidad de una verdadera emancipación. Cuando se piensa en los fines de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, esa idea de emancipación del hombre que la tenía Kant, que la tenían tantos modernos, hoy podemos retomarla en muchos autores, pero solo va a ser posible en la medida que sigamos pensando como libres y responsables. Y esa responsabilidad hoy, con el peso que tienen nuestras instituciones, no solamente debe recaer en los individuos, sino en las organizaciones. Hoy hay empresas y hay universidades, por ejemplo, que tienen un peso mucho más grande que los individuos, y la pregunta sobre la responsabilidad social tiene que estar atravesada en toda la institución y en todos los individuos que formamos parte. Por último, un pequeño chiste de Mafalda, nuestra argentina más famosa, que no sé si aplica mucho al concepto de responsabilidad social universitaria, pero me parecía adecuado. Bueno, Mafalda dice: buenas noches mundo, será esta mañana. Después termina diciendo: pero ojo que quedan muchos irresponsables despiertos. Muchos de esos que somos nosotros, pero bueno, será cuestión de asumir nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Matías. Mafalda, la famosa Mafalda. Bueno, tenemos que tomar conciencia de nuestros actos, ¿no? Para asumirlos con mayor responsabilidad. Creo que es un desafío que nos queda después de esta conferencia. Hay unas consultas en el chat, los voy a invitar a todos los que están presentes, pueden habilitar sus cámaras, pueden interactuar, pueden habilitar sus micrófonos. Mientras tanto, leo la consulta que hacen desde ISAE, desde la Coordinación de Extensión. Dice así: ¿cuáles son algunas iniciativas específicas que su universidad ha implementado para promover la responsabilidad social entre sus estudiantes y el personal? Y también si puede profundizar un poco más en la curricularización de la extensión. Bien, con respecto, bueno, nosotros llevamos adelante desde el 2011 en una de las universidades, yo trabajé en varias, pero en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, un proyecto de investigación que después dio lugar a sistematizar un poco la cuestión de la responsabilidad social empresarial. Primero empezamos trabajando, digo, aquí también aparece la idea de cómo la investigación aplicada puede servir también para generar ciertas prácticas. Hicimos un trabajo sobre las percepciones de los distintos actores, de los distintos estamentos, cómo percibían a la universidad, perdón, a la responsabilidad social universitaria, estudiantes, docentes, no docentes. Eh, Identificamos algunos requerimientos y algunas concepciones acerca de esto también. Y, eh, claro, hay muchas ideas y después es difícil ejecutar, ¿no? Porque hay toda una serie de cuestiones burocráticas para resolver. Pero sí, en el plano, por ejemplo, de generar conocimiento responsable, trabajamos en distintos planos, bajo distintas propuestas. Se creó, por ejemplo, los comités de éticas de la investigación, que es algo que no es obligatorio por ley, hay digamos, depende de cada país, que esto fue un logro importante a los efectos de generar un debate, vuelvo, no solamente como un plano prescriptivo o policíaco, digamos, ¿no? Es decir, bueno, va a haber un comité de ética de investigación que va a estar diciendo quién puede investigar qué cosa o qué no, sino como un elemento que genera una reflexión sobre las responsabilidades, sobre los impactos de las investigaciones en los investigadores, ¿no? Esto fue una primera cuestión. Luego, bueno, generalmente las secretarías de extensión, vinculación y transferencia son las que más tienen la tarea de generar proyectos de extensión. Estos proyectos de extensión en los concursos docentes cada vez se evalúan más
digamos, tiene un mayor valor, tanto diría equiparable como el de la investigación y de la docencia, ¿no? Entonces eso también es un esfuerzo para digamos, incentivar la extensión, pero seguimos pensando en extensión externa. Ahí viene la propuesta de curricularización, que eso es una propuesta que todavía estamos haciendo en las universidades, en varias universidades, que es incorporar en la currícula la extensión y que no sea solamente una cuestión de un proyecto. Por ejemplo, cada cátedra, estamos proponiendo que cada cátedra, no cada carrera, sino que cada cátedra tenga al menos un proyecto de extensión. Esto, yo diría, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero ya existe hace rato. eh, y que ese proyecto de extensión, perdón, atraviese la formación del estudiante. No solamente de los estudiantes que están inmersos en ese proyecto, sino que sea... Porque ahí, bueno, daría para hablar mucho, pero digamos, cuando uno forma a un estudiante en cualquier disciplina, no es solamente una formación especulativa o teórica, sino que también significa, o debería significar, una formación práctica. Y en esta formación teórico-práctica aparece un proyecto de extensión, que en general también intentamos, este otro debate que hoy lo conversábamos con Lady y lo vuelvo a retomar, que no implica un proyecto de extensión, por ejemplo, un proyecto, a ver, se suele asimilar los proyectos de extensión con proyectos asistenciales, ¿no? No es para nada el objetivo de la extensión ni de la responsabilidad social. En general, los proyectos, por lo menos así lo entiendo yo, lo que debería generar un proyecto de extensión es, en todo caso, el empoderamiento de comunidades, digamos, la vinculación y la ganancia recíproca de los actores sociales con los actores de la universidad que forman parte de esa misma sociedad. Es decir, hay una idea tal vez errada, pero sí me parece que la incorporación de proyectos de investigación de cátedra, perdón, proyectos de extensión de cátedra, hace que ese proyecto aparezca en la currícula, aparezca en el cursado y aparezca de algún modo reflejado incluso en las clases, ¿no? Y que esa dimensión práctica se plasme donde los estudiantes puedan ir plasmando lo que van aprendiendo en términos teóricos. No sé si contesté todo o me fui, pero bueno. Gracias, doctor Matías. Yo sí creo firmemente en esa viabilidad de que a partir del currículum se pueda incorporar la responsabilidad social desde el aula, sobre todo porque vincula a los actores principales, que es el docente y el estudiante, y a ambos en ese compartir de saberes, pues se propicia que se alcance la responsabilidad social y creo que esa es una de las vías, ¿no? Porque a través de otros proyectos o de otras alternativas también se puede alcanzar, sobre todo cuando hablamos de responsabilidad social universitaria, que es un tema amplio que involucra a múltiples sectores, y es un comentario que hace la magíster Nuria Araguaz, que dice: me llama la atención la propuesta de la vinculación con la sociedad y el contar con todos los actores de la comunidad universitaria para llevarlo a la práctica. Creo que es un tema que, al involucrar a tantos sectores, pues genera ciertos desafíos. No sé si tiene un comentario al respecto para darnos mayores luces en cómo abordar un tema tan amplio que involucra a tantos actores y sectores para alcanzar el objetivo de la responsabilidad social universitaria. Sí, ahí, bueno, hay muchas... Disculpen, ahora sí, perdón. No, no sé, he dicho muchas cosas. No, le decía que por ahí lo primero para pensar es a veces empezar a vincularnos con nuestra propia comunidad e identificar sectores que
son muy importantes y que no están. Por ejemplo, los egresados. Nosotros, bueno, docentes, estudiantes, autoridades y no docentes, con los egresados en muchos países, en Argentina en general, los egresados se nuclean en organizaciones profesionales, asociaciones profesionales que en algunos casos incluso controlan la matrícula para poder ejercer una tarea. Y ahí creo que la universidad tiene que ir proactivamente a buscar a esas instituciones, ¿no? Generar un lazo, no solamente en la formación de posgrado, que es importante, sino en la generación continua de actividades y de reflexión sobre este concepto de responsabilidad social, porque son los egresados los que están ejerciendo. Son los egresados los que están finalmente cumpliendo o no con esa responsabilidad social, son los que están teniendo un obrar profesional éticamente responsable o no, y demás. Eso me parece que es un vínculo casi obligatorio. A veces también un elemento que puede servir es dentro de un área de extensión, por ejemplo, o incluso un área específica de una universidad, crear un área de egresados de modo tal que el área de egresados no solamente se vincule a la sección de posgrado para pensar cuáles son las necesidades de formación de los egresados, que es algo que muchas universidades lo atienden, sino que también esté pensando en ese vínculo eh, referido a la responsabilidad social y a la ética profesional, ¿no? Entonces, trabajar con los tribunales de ética profesionales, con los colegios profesionales, y en donde no existen asociaciones, generar un vínculo directo con esos egresados, ¿no? Creo que tenemos hoy la tecnología nos permite contar con bases de datos, etcétera, etcétera, con actividades que por ahí no necesariamente sean lucrativas, por supuesto, pero que sí generen un vínculo y una conversación permanente. Por supuesto que las áreas de extensión y vinculación y transferencia también tienen que trabajar con la sociedad civil, con el Estado y con las empresas. Eso también es muy difícil porque es una cuestión muy amplia, pero creo que en general a veces las universidades tienen que salir a buscar a estos actores porque estos actores son muy receptivos. Cuando uno los busca con proyectos y con ideas, en general estos actores es muy probable que no vengan a buscarnos ciudades, pero bueno, sí creo que se puede trabajar fuertemente. Es más, estos egresados también generalmente son los que terminan incentivando el vínculo, porque estos egresados están insertos en el Estado, en las empresas o en las organizaciones no gubernamentales. Así que a veces este estamento, le llamamos nosotros en Argentina, de los egresados, me parece que es muy importante. Bien, por acá hay un comentario que dice, excelentes aportes, queda la tarea de seguir la práctica de la formalidad y el cumplimiento de las normas éticas y que ésta prevalece e inician en el hogar. Ciertamente es una tarea que involucra a todos desde la familia, desde la formación del hogar y por supuesto que repercute, ¿no? Cuando ya somos adultos y repercute en la sociedad. No sé si la magíster Nuria Araguaz tiene algunas palabras, tendrá la disponibilidad o hacer algún saludo desde la representación del Consejo de Rectores y de la Comisión. Bueno, agradecer. Yo he tomado mis notas para compartirlas después con los compañeros. Hay varios compañeros aquí, pero creo que ha sido muy interesante. La verdad que todo esto, siempre yo digo, nos compromete más a que vamos a dar pasos, pero que hay mucho todavía por andar. Así que de verdad le agradecemos al expositor y a la Universidad de Santander por habernos dado pues esta oportunidad de escuchar sobre este concepto de responsabilidad social universitaria. Gracias, magíster Nuria. Así es, cada vez que abordamos el tema, pues nos damos cuenta que representa un desafío que nos queda mucho por recorrer, sobre todo por ejecutar cambios que incorporar, pero sobre todo compromiso y voluntad de hacer. Sí, adelante, Carla. Un saludo a todos los compañeros y al doctor, pues, por deleitarnos esta tarde con el tema que nos apasiona acá, los extensionistas. Y por ahí lo invitaremos a la UMIC también. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Hermana. Encantado, encantado. Sí, no sé si tienen algún otro comentario. Vamos a aprovechar la experiencia y el conocimiento
del doctor Matías, que nos quedan pocos minutos. Yo creo que es el momento de aprovechar para hacer algunas consultas, algunas aportes, comentarios que tengan con respecto al tema que hemos abordado la tarde de hoy. Lady. Sí, 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 sí. Bueno, acá dice otro comentario: felicidades al expositor Matías Castro por sus valiosos conocimientos compartidos. Yo sí creo que sí, la experiencia compartida, bueno, este compartir de saberes es importante para nutrir la responsabilidad social en las universidades de Panamá. Sí, adelante, María. Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Sí, buenas tardes. Bueno, me ha parecido bastante interesante, ¿verdad? La información compartida por el expositor. Realmente, pues, como decía, queda la tarea, ¿verdad? De continuar, porque esto no es algo nuevo. Sin embargo, es algo que tenemos que continuar, darle vida a estos principios fundamentales que, que, que es la parte, pues, para mí representa como la credencial de todo ser humano, ¿no? La imagen que representa el ser y querer ser cuando nos involucramos ya en la vida en la sociedad. Eso es lo que nos etiqueta inicialmente, todo lo que de bases iniciales traemos desde el hogar hasta lo que ya poco a poco nos vamos emprendiendo en las etapas de la escuela, todos los niveles, en la universidad y sobre todo ahora actualmente hablando en la universidad, pues se trata de vincular esta acción como parte de docencia, en la vinculación del docente y el estudiante en la parte del trabajo de extensión universitaria. En mi experiencia como profesional, profesora en educación primaria, licenciada en estimulación temprana, en donde pues hablamos nuevamente en la primera infancia, tratar de respaldar lo que ya traen de base en su hogar y como especialistas en el trabajo de la primera infancia, irlos madurando cada vez más, porque de ahí es donde tiene que ir más sólida esta formación de la ética, de los valores y de los principios, porque cuando ya entran en la etapa de la educación media y superior, pues se corrompe, ¿no? Se corrompe por todo lo que está en nuestro entorno. Y ahí es donde se pierde toda esta esencia de la vida. Entonces pienso que nosotros como profesionales en la universidad, como tareas de extensión universitaria, en la cual pues en lo personal puedo decir que soy parte de un equipo de extensión universitaria en trabajo comunitario, y esa es una de las proyecciones que se está tratando de vincularnos con las comunidades para ayudarlos a madurar estos principios que por muchas las causas se han ido perdiendo. Y lo que no se pretende, pues, que se corrompa y pues haya riesgos sociales que en lo general afecta a toda la sociedad. Así que yo pienso que como responsabilidad, como profesionales en el campo de la vida universitaria, en la vida educativa, los que verdaderamente amamos esa vocación, tenemos esa tarea en particular como algo social, pero más que nada como una misión de vida, porque desde el momento que elegimos nosotros ser educadores, ¿verdad? Somos formadores y estamos para dar esa formación a lo mejor que pueda proyectarse para la sociedad. Muchas gracias y felicidades por los aportes aquí estuve tomando notas, conceptos que siempre son muy específicos, que debemos irlos enriqueciendo con los saberes que ya en sí nos respaldan. Gracias y feliz día. Gracias, María. Bueno, rindiéndole honores a la puntualidad y al tiempo que teníamos estipulado para esta conferencia, le voy a dar las palabras al doctor Matías para que
haga un cierre de esta actividad y luego les voy a pedir a todos, por favor, que habiliten sus cámaras para hacer la foto oficial. Doctor Matías. Simplemente reiterar el agradecimiento. Para mí este es un tema que me parece muy importante, además de la pasión que nos genera. Seguramente todos los que estamos aquí compartimos ese sentimiento y esa pasión. Como decía María hace instantes, es algo permanente, ¿no? Yo creo que la reflexión ética nos tiene que atravesar. Permanentemente esto hace que sea tal vez difícil, porque no es que uno dice, bueno, sacamos un código o hacemos una acción y se acabó, sino que pensar éticamente y reflexionar sobre la responsabilidad social es una tarea permanente, pero bueno, hacerla en colectivo, discutiendo estos temas, pensándolos, y por qué no, pensándolos en red con otros, es lo que más nos fortalece, ¿no? Me parece que eh, se debe trabajar en esta línea. Latinoamérica tiene mucho para hacer, y nuestros países hermanos comparten idiosincrasias, culturas, lenguaje, idioma, entre otras cosas, y por lo tanto muchas problemáticas comunes que podemos afrontarla mejor si estamos juntos y tejemos estas redes. Así que espero que sea una de tantas actividades que llevemos adelante. Un gusto y de nuevo muchas gracias por todo. Gracias a usted, doctor. También agradecemos al Consejo de Rectores y a las autoridades universitarias que permiten este tipo de actividades y este compartir de saberes que sin duda nutre a cada una de las universidades que forman parte de la Comisión de la Responsabilidad Social Universitaria. Definitivamente nos queda un gran compromiso, nos quedan retos por superar, pero sobre todo acciones que realizar en pro de compartir con mayor responsabilidad la vida académica desde las universidades. Bueno, vamos a dar por concluida esta actividad. Les deseamos a todos una feliz tarde y gracias por su participación. Estaremos atentos a otra actividad. Vamos a hacer una foto oficial. Gracias a todos por su participación. Déjenme hacer acá. Listo. Muchísimas. Ah, no, faltaba Cándida y faltaba Carla, de vuelta. Listo. Gracias, gracias Lady. Feliz tarde. Gracias Nuria. Gracias doctor. Bienvenido a Panamá.